No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 4. Y estoy de vuelta. De todos modos, vamos con la ficción. Los días pasaron lentamente para Shirou cuando comenzaron a confundirse. No estaba más cerca de descubrir qué era lo que lo hacía, bueno, él mismo, de lo que había estado la noche de su revelación. Pero no podía sentarse a pensar todo el día, necesitaba practicar su hechicería y tratar de descubrir qué funcionaba para él, no había garantía de que lo resolvería todo antes de que fuera demasiado mayor para realmente progresar después de todo. Es por eso que actualmente estaba arrodillado en su cobertizo, con los ojos cerrados y respirando con firmeza mientras intentaba empujar más profundo. No había mucho allí, ningún sentimiento real más allá de un vasto vacío que casi gritaba para ser llenado. Pero, ¿qué podría llenarlo? ¿Y ese vacío era producto de sus emociones o de su hechicería? No podía decirlo. Sacudiendo la cabeza para despejarse, apretó los dientes mientras se rendía una vez más. Sería una cosa si tuviera una idea de por dónde empezar, de cómo mejorar, pero después de activar sus circuitos, su hechicería funcionaba de manera constante, ya no le fallaba y fuera de sus experimentos, empujando el refuerzo hasta el punto en que se rompía. El objeto, dudaba que hubiera alguna forma en que realmente pudiera mejorar sin aprender cosas más básicas. Pero según su mire, es posible que cosas como esa no funcionen tan bien como esperaba. Después de todo, tomó un poco de tiempo, pero finalmente explicó que Reality Marble era algo a lo que apuntaban la mayoría de los apóstoles muertos, una hechicería tan extraña y tan avanzada que no podía ser replicada. El hecho de que ya tuviera uno aparentemente era algo extremadamente inusual y su naturaleza como un aspecto natural de él significaría que su hechicería tendría diferencias funcionales con respecto a la hechicería normal. Eso lo hizo fruncir el ceño. Era posible que Kiritsugu hubiera intentado enseñarle hechizos falsos pero resultó que funcionaron en conjunción con su canica fuera de sus expectativas. Honestamente no podía decir más. Sacudiendo la cabeza para despejarse, se levantó de su posición sentada y salió del cobertizo y regresó a la sala de estar. Al abrir la puerta, notó que su mire no se veía muy bien, casi dando la impresión de un cadáver que comenzaba a secarse. ¿Estás bien? Tenía que preguntarle, ella lo había ayudado mucho en los últimos 5 días, verla en ese estado era desconcertante por decirlo menos. Sí, simplemente no estoy acostumbrada a quedarme en lugares como este por tanto tiempo, respondió mientras se llevaba a los labios su nueva botella de sake. ¿Qué quieres decir con eso? Él arrugó los ojos mientras se preguntaba qué tenía este lugar que le causaba un problema. Vivo en un castillo bajo el mar, sus palabras perforaron sus oídos y él la miró fijamente, el agua salada hace maravillas en mi piel. No estaba seguro de si estaba bromeando o no, pero decidió descartarlo para hacer la pregunta más pertinente. Si eres acuático, ¿cómo bebes bajo el agua? Marble Phantasm, declaró, mantiene el agua separada del alcohol. Está bien, supuso que eso tenía sentido. Sin embargo, no cambió un simple asunto. Entonces, ¿por qué no vas a nadar? Lo estaré, dijo antes de ofrecerle una sonrisa, normalmente no me quedo en un lugar tanto tiempo, así que ya es hora de que me vaya. Su corazón dio un vuelco. Seguido adelante. ¿Quieres decir? No se atrevió a terminar la oración, por todo el daño que ella pudo haberle hecho a su imagen de su padre adoptivo, había sido agradable tenerla cerca. Oh, no te preocupes, planeo volver tarde o temprano, quiero ver qué progreso has hecho con tu canica después de todo. Declaró ella y él sintió que lo invadía una sensación de alivio. ¿Alguna idea de cuándo volverás? No. Bueno, hubo planes potenciales para una reunión. Antes de que te vayas, decidió que si ella se iba a ir de todos modos, debería aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta importante. ¿Hay algo más sobre hechicería que sepas que yo probablemente debería saber? Ella parpadeó. Oh, ¿qué hay de elementos y orígenes? Sé sobre ellos, declaró y él descubrió que su interés despertaba. Estaba seguro de que había oído hablar de ellos en alguna parte antes. ¿Qué son?
Bueno, el elemento de una persona es el tipo de magia con el que está más en sintonía, dijo encogiéndose de hombros, pero su origen es mucho más importante en su vida diaria. Tuvo que parpadear ante eso. ¿Qué quieres decir? El origen de una persona es básicamente el núcleo de su ser, un tema recurrente en su vida del que no pueden escapar, continuó y él se encontró hundido en la idea. Eso era exactamente lo que estaba buscando. ¿Hay alguna manera de averiguar lo que son? Él realmente quería saber si podía encontrarlos. Estoy bastante segura de que los magos tienen sus formas de averiguarlo, dijo, no los conozco, pero tengo mi propio método para eso. ¿Puedes comprobar cuáles son los míos? Realmente quería saber, podría ser la clave para descubrir su hechicería después de todo. Son espadas. Parpadeó. ¿Qué? Tanto tu elemento como tu origen son Sword. Te lo dije cuando te examiné por primera vez. Sus ojos se abrieron cuando el recuerdo finalmente regresó. En ese entonces no tenía idea de qué eran, así que simplemente se saltó esa información. Tal vez ella había asumido que él se había dado cuenta. Por supuesto, había otro asunto que cuestionar. ¿Y cómo puedes recordar eso cuando siempre estás tan borracho? Estoy recuperando la sobriedad, declaró, no hay suficiente alcohol y la falta de agua está haciendo todo lo posible para evitar que me emborrache. Tuvo que parpadear ante eso. No tenía ningún sentido en absoluto. Pero, de nuevo, ella no era humana, así que lo que debería ser sentido común fácilmente podría ser otra cosa para ella. ¿Es por eso que te vas? Tuvo que preguntar. Sí, sería peligroso si no estuviera constantemente borracho. Ella declaró y él consideró brevemente el asunto. Mirar lo aguda y precisa que era mientras estaba constantemente en un estado de embriaguez en realidad lo hizo preguntarse qué tan aterradora sería si no estuviera en ese estado. ¿Vas a despedirte de Fujine antes de irte? Se preguntó, a pesar de todas sus disputas iniciales, parecía que Fujine en realidad se había acostumbrado un poco a la mujer, yendo tan lejos como para tomar un par de tragos con ella la noche anterior. Sí, no me voy a escapar, solo me iré a casa y luego, se detuvo mientras parecía pensar, entonces probablemente pasaré por Europa, después de todo tengo que entregar un Sheat. Parpadeó antes de sonreír. Se había olvidado por completo de eso con todas las revelaciones devastadoras que había tenido en los últimos días. Sí, lo haces. Entonces, una cena más antes de irme, declaró. Shirou, por su parte, simplemente rechazó la idea de que ella se iría por un tiempo, era algo a lo que se había acostumbrado mientras vivía con Kiritsugu. Así que tener a alguien que solo había estado involucrado en su vida durante unos días no era nada comparado con tener que lidiar con su padre adoptivo que desaparecía constantemente y lo dejaba solo durante meses. Habría sido bueno que se quedara, pero él no iba a presionarla. XXX acero contaminado XXX Sumire se sentía como una mierda. Era acuática por naturaleza y realmente necesitaba volver al agua. Pero la pequeña Shiro había demostrado ser bastante cariñosa durante su estadía con él. Y a pesar de lo que ella le dijo, esa era una de las razones por las que se iba. Necesitaba rehidratarse adecuadamente, tenía un artefacto legendario para volver a Fei y, lo más importante, necesitaba evitar actuar impulsivamente con el niño. Aparte del hecho de que era un novato y tenía una ingenuidad arraigada en él por un padre que le había mentido sobre lo que parecía ser todo, su posesión de un reality marble y la voluntad de ignorar el dolor de convertir sus nervios en circuitos. Habló mucho sobre su estado mental. Un estado mental que podría llevarlo a volverse poderoso si alguna vez se convirtiera en apóstol. Ese pensamiento fue la razón principal por la que decidió que era hora de irse. Ella no era Sveltan. Ella no convertiría a un niño sin importar cuánta promesa mostraran. Ahora, después de que se hizo mayor, eso fue un asunto diferente. Pero hasta entonces, mejor no tener que luchar constantemente contra el impulso de convertirlo cuando aún se estaba desarrollando. La cena en sí era al menos sabrosa, no es que ella necesitara comer, la sangre era más que suficiente para mantenerla, pero el niño era sorprendentemente bueno para cocinar. Nada espectacular, pero ciertamente se mostró prometedor si ya era tan hábil en la cocina a pesar de su edad.
Aunque eso probablemente significaba que The Magus Killer lo había usado para ese propósito y no le dejó más remedio que aprender a cocinar. Al menos el niño parecía relajado al preparar las comidas. Entonces, Shirou decidió confirmar su hipótesis. ¿Cómo te hiciste tan bueno cocinando? Él parpadeó en respuesta antes de prestarle toda su atención. Oh, Kiritsugu intentó cocinar una vez, declaró y ella escuchó atentamente. Creo que estaba cerca de prender fuego al agua cuando lo detuve. Cada comida después de eso fue en el microondas o para llevar. Bien, entonces eso refutó esa hipótesis. ¿Entonces no te obligó a aprender a cocinar? No, estaba harto de comer las mismas cosas todo el tiempo, sonaba molesto. Lo siento, solo pensé que podría haberte obligado a aprender, intentó aplacarlo. No, ahora lo entiendo, su respuesta la hizo parpadear, pero esta es una de esas cosas que aprendí sola, él no me pidió que lo hiciera. Así es, interrumpió la voz de Taiga, recuerdo que empezaste a aprender cuando él estaba en uno de sus viajes. ¿Es así? Ella lo aceptó sin quejarse. De todos modos, asuntos más importantes, finalmente decidió ir al grano. Taiga-chan, me iré esta noche. Vio a la mujer parpadear antes de que sus ojos se abrieran con sorpresa. ¿Eh? ¿Quieres decir que no vas a seguir aprovechando aquí? Fujine, la voz de Shirou se apagó en respuesta a una evaluación bastante contundente. No, tengo algunas cosas que hacer y realmente no estoy hecha para tierra firme, declaró ganándose el ceño fruncido de la mujer. ¿Qué quieres decir con que no estás hecho para tierra firme? Mi hogar está bajo el mar, explicó, el agua es donde pertenezco. Así que estás irrumpiendo, arruinando los recuerdos de todos y luego te vas. Más o menos, no iba a tener nada en contra de la mujer. Regresaré algún día, pero por ahora, necesito irme. La mirada en blanco que Taiga le dirigió ante esa declaración dijo todo lo que necesitaba saber. No apresures nada. Taiga definitivamente no la iba a extrañar. Fujine, no seas tan dura con ella. Tuvo que parpadear ante la voz de Shirou que se elevaba para defenderla. Si no fuera por ella, todavía estaría arriesgando mi salud cada vez que trato de practicar hechicería. Taiga cruzándose de brazos y haciendo pucheros solo dejó en claro que no quería admitir eso. Bueno, supongo que los veré a ambos en algún momento, dijo mientras se levantaba de su asiento y comenzaba a estirarse, no se dejen matar antes de que regrese, ¿de acuerdo? Lo intentaremos, la respuesta de Shirou fue casi tan seca como lo era ahora. Taiga parecía estar todavía de mal humor, pero finalmente cedió. Adiós, Sumire-san. Nos vemos, y con eso, finalmente era hora de que se fuera. XXX contaminado XXX esa noche, Shirou se encontró arrodillado en su cobertizo, sus circuitos mágicos cobraron vida mientras trataba de concentrarse en los conceptos que estaban detrás de una espada. El acero, el borde, la cruceta, el mango y probablemente más en lo que no estaba pensando. Sumire había dicho que su elemento y origen eran la espada, pero ¿qué significaba eso cuando se aplicaba a él? Esa sería la pregunta más importante de todas. Pero para descubrir algo, primero necesitaría comprender mejor las espadas fuera de la televisión. Eso le dio algo que hacer al día siguiente por lo menos. Tendría que comprar material de lectura relacionado con espadas si quería progresar en su hechicería más allá del simple conjunto de habilidades que tenía en este momento. Por supuesto, eso tendría que esperar hasta el día siguiente, era demasiado tarde para que cualquiera de las librerías estuviera abierta y no creía que Fujine tuviera acceso a nada sobre el tema. Sacudiendo la cabeza para despejarse, apagó sus circuitos, su ahora placentera calidez muriendo con ellos rápidamente. Parecía que simplemente pensar en espadas mientras mantenía sus circuitos activos no haría nada para ayudarlo. Renunciando a la noche, se puso de pie y salió del cobertizo y regresó a la casa. El mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. XXX contaminado XXX Shirou no pudo evitar soltar un suspiro mientras se dirigía a la casa de Fujimura. Había estado luchando para descubrir qué podía hacer con su hechicería, yendo a la biblioteca e intentando leer todo lo que podía sobre el tema de las espadas.
Pero a pesar de todo su trabajo, todavía estaba luchando por descubrir cómo aplicar los conocimientos que había logrado obtener. Así que ser llamado a la casa de Fujimura para pasar tiempo con Raiga mientras él iba a ver algo de lucha libre no era el mejor uso de su tiempo. Sin embargo, se llevaba lo suficientemente bien con Raiga como para que pasar tiempo haciéndole compañía no le doliera demasiado. Más allá de eso, también le dio un poco de dinero extra en el proceso. Así que apartó de su cabeza cualquier pensamiento sobre su falta de progreso. Moviéndose por el pasillo, finalmente terminó en la parte más importante de la casa, la sala de recepción. Dado que Raiga actuó como jefe de Yakuza, su casa poseía una habitación específicamente para reunirse con clientes, una que fue diseñada para enfatizar el poder del clan. Y ahí era donde iba a encontrarse con el anciano. Al llegar a la entrada de la habitación, notó que el par de hombres que actualmente estaban de guardia. «Hola, estoy aquí para ver al abuelo», declaró fácilmente. Otros podrían haber considerado estúpido hablar de esa manera a los guardaespaldas de Yakuza, pero había una gran diferencia para él. «Dirígete a Shirou, el jefe te está esperando». La principal diferencia es que lo conocían personalmente. «Gracias», y sin dudarlo, abrió la puerta e inmediatamente se congeló. Allí estaba. Sentado en pantalla completa a un lado de la habitación. Una antigüedad de inmenso valor. Un code legítimo del periodo Heian. La espada era antigua, pero después de echarle un vistazo supo exactamente lo que estaba mirando. Cada pequeño detalle estaba listo, esperando a que él lo llamara en un instante, cada muesca, cada reparación y cada golpe, cada aspecto inundaba su mente. Y estaba seguro de que sabía lo que podía hacer con ese conocimiento. «Shirou-kun». La voz de Raiga interrumpió y negó con la cabeza. «Lo siento abuelo, solo me distraje», respondió, optando por dejar de lado el hecho de que su atención fue atraída por la espada. «Bueno, ¿estás listo para unirte a mí?», preguntó el hombre y asintió en reconocimiento. «Sí, aunque puedo preguntarte algo». «¿Qué es?». El anciano estaba claramente interesado en lo que tenía que preguntar. ¿Sería posible visitar un museo después de esto? El anciano parpadeó como un búho ante eso antes de ofrecer una sonrisa amable. Eso sería perfectamente factible. ¿Puedo preguntar qué provocó esto? Acabo de darme cuenta de lo hermosas que son algunas de tus antigüedades. Yo nunca las había mirado antes, dijo una verdad a medias. Definitivamente era una de sus antigüedades la que le había llamado la atención, pero Raiga no necesitaba saber eso. Ja. Bueno, entonces, si quieres, podemos hacer que las visitas al museo sean algo regular. Shirou tuvo que sonreír ante eso. Cuantas más oportunidades tuviera de ver espadas reales, mejor sería. XXX acero contaminado XXX rastrear. Sus circuitos se encendieron y trajo la información de una de las cuchillas que le había llamado la atención durante su visita al museo. Una simple katana que había sido utilizada por un samurái al azar durante el periodo Sengoku. Y sin otra palabra, usó esos planos para proyectar una copia del arma frente a él. Había salido perfectamente, su hoja se sentía tan dura y afilada como el acero real y su mango era enormemente grande para alguien de su estatura. Sin embargo, en lo que se centró fue en la gran tensión que ejercía sobre sus reservas de prana. Prácticamente no fue nada. Que se joda Kiritsugu diciéndole que Projection era inútil e ineficiente. Sacudiendo la cabeza para despejarse, recogió la hoja y comenzó a balancearla, tratando de sentirla mientras simultáneamente intentaba imitar los movimientos que había grabado del samurái que la había usado, al mismo tiempo que intentaba evitar golpear cualquier cosa con ella. Pero fue inútil. Soltando un suspiro de derrota, dejó que la espada proyectada golpeara el suelo de cemento mientras consideraba el peso del arma. Era demasiado pequeño, era demasiado grande y carecía de la fuerza física para usar una espada como esa. Dejando que la proyección se desvaneciera, consideró el experimento que acababa de hacer. Definitivamente podía proyectar las armas que había visto, eso se podía decir con seguridad, pero fuera de eso, aún no sabía cuáles eran los límites de sus habilidades. La meditación parecía una acción razonable a tomar. Después de todo, acababa de descubrir cuál era probablemente la habilidad más básica por puro accidente,
lo que significa que las habilidades eran muy posiblemente algo que vendría instintivamente dada la situación adecuada. Lo que fácilmente podría significar que ponerse él mismo en ciertas situaciones podría ser la única forma de realmente progresar en sus habilidades. Esperaba que ese no fuera el caso, pero no había garantía de que no lo fuera. Sacudiendo su cabeza, una vez más decidió intentar mirar hacia adentro, dándose cuenta de que todavía podría ser un factor importante en su progresión. XXX acero contaminado XXX taiga. No pudo evitar dejar escapar un suspiro cuando Shirou se encerró una vez más en el cobertizo para entrenar su magia. Desde que se enteró de la existencia de la magia, él había comenzado a ser más abierto sobre lo que estaba haciendo allí e incluso le había dicho directamente que no debería entrar cuando él estaba allí en caso de que sucediera algo peligroso. Ella lo odiaba. La idea de que Shiro estaba practicando algo que podría ser potencialmente peligroso para él no era algo que pudiera aceptar. Pero estaba claro que estaba decidido a aprender y practicar magia. Quería culpar a ese vampiro, pero dado que Shirou ya lo había estado practicando, aunque de una manera aún más autodestructiva que ahora, no podía. Todo lo que el vampiro había hecho era revelar que estaba haciendo esas cosas, no enseñarle sobre eso en primer lugar. «¿Sigues aquí, Fujine?» Fue sacada de sus pensamientos por la voz del mismo chico que había estado pensando en llamarla. Por supuesto. Ella declaró. No quiero que mi hermano pequeño termine lastimándose sin alguien que se asegure de que esté bien. Shirou dejó escapar una pequeña risita y sintió una sensación de culpabilidad. ¿Cuántas veces había hecho algo que podría haberlo lisiado mientras no había nadie allí para ayudarlo si algo salía mal? Sabía que Kiritsugu había pasado meses del año en el extranjero y que ella no vivía allí, entonces, ¿cuánto daño podría haberse hecho él durante esos momentos? Apartó esos pensamientos, no había necesidad de pensar en cosas tan malhumoradas. Entonces, ¿has hecho algo peligroso? Esperaba que él la negara con un tono aburrido. Hice un code de la nada. Tuvo que detenerse en eso. ¿Qué? Hice un code de la nada. De acuerdo, eso no fue demasiado extraño, ya había mencionado el concepto de proyección. ¿Por qué un code? Esa era la parte que la confundía. Porque vi el que está en la sala de recepción de tu abuelo, su declaración fue contundente, pero ella se preguntó si se estaba perdiendo algo importante en la situación. ¿Por qué importa? Cuando lo miré, supe todo al respecto. Bueno, eso fue diferente. ¿Sabías todo al respecto? Ella tenía que aclarar lo que él quería decir con eso. Todo. ¿Cuál es la composición del material, cualquier imperfección en la hoja, la madera y la tela? Dijo y ella descubrió que sus ojos se abrían más mientras enumeraba lo que aparentemente podía saber con solo mirar una espada, así como el razón por la que se forjó, cómo se forjó y todas las acciones que se tomaron con él desde que se hizo. Bien, eso tenía que ser una broma. Shirou, deja de intentar hacerme una broma, no te conviene, le dijo, su rostro ahora probablemente retratando su molestia. La mirada en blanco que recibió en respuesta lo dijo todo. No estás bromeando, ¿verdad? Era un concepto ridículo pero, de nuevo, no tenía idea real de lo que podía hacer la magia. No. Se sintió mareada mientras trataba de reflexionar sobre las ramificaciones de que alguien no solo fuera capaz de aprender todo sobre una espada con solo mirarla, sino que también pudiera almacenar esa información. ¿Cómo puedes recordar todo? Ella sintió que era una pregunta legítima, el cerebro humano tenía un límite en la cantidad de información que podía retener después de todo. No lo sé, su respuesta dejó en claro que ni siquiera había pensado en eso, pero he memorizado unas 17 espadas hasta ahora. ¿Esperarlo? ¿Cómo es que ya tenía 17? ¿Cómo hiciste eso? Ella tuvo que preguntar. Shirou simplemente se encogió de hombros. Le pregunté al abuelo si podía llevarme a un museo después de la lucha libre. Oh, eso tenía sentido. Sin embargo, la mera idea de que actualmente tuviera acceso a 17 espadas diferentes, e incluso almacenar ese tipo de información en todas ellas era simplemente, eso es, no pudo terminar la oración. Era demasiado para que ella lo aceptara.
Sí, es una locura, admitió Shiro y se encontró dejando escapar un suspiro de derrota. Eso ni siquiera es humano. Declaró, almacenar tanta información en tu cerebro era absolutamente imposible. ¿Qué más has hecho? Realmente esperaba que eso fuera todo lo que tenía que decir, pero se preparó para cualquier ridícula posibilidad que pudiera haber. Nada aún. Eso fue un alivio. Pero gracias Fujine, sus palabras atravesaron su alivio, creo que me acabas de dar algo en lo que pensar. De repente sintió una sensación de temor brotar dentro de ella ante esa declaración. XXX contaminado XXX Shirou no pudo evitar sentarse en su cama pensando en esas 4 palabras que Fujine le había dicho. Eso ni siquiera es humano. No había considerado esa parte antes, su cerebro no podía retener demasiada información al analizar cualquier otra cosa por un periodo de tiempo real, siempre se sobrescribía con otros recuerdos tan rápido. Pero su conocimiento de las cuchillas claramente no estaba almacenado en su cerebro si ese fuera el caso. Lo que significa que había más en él que su cuerpo y sus circuitos mágicos. Además, lo que era es lo que le había dicho Sumire. Una canica de realidad eres tú. Era su canica de realidad y era una espada. Las espadas que había almacenado normalmente no se recordaban porque eran parte de él, listas para ser invocadas como lo estaba mover un dedo. Solo necesitaba aprender a flexionar los músculos correctos para hacerlo. Rastrear. Centrándose una vez más en su interior, pensó en su cuerpo mientras activaba sus circuitos, pensando en su mano y visualizando que no tenía músculos, que dentro estaban las espadas que había recogido, cada una actuando como un músculo, conexiones entre ellos los nervios. Sintió un cosquilleo en el centro de la palma de la mano cuando empezó a entumecerse, pero lo ignoró y siguió visualizando su cuerpo hecho de cuchillas incluso cuando el hormigueo se expandió y lentamente abarcó toda su extremidad. Al abrir los ojos, miró la vista que tenía delante. Su mano, que ya no era piel pálida, ahora tenía el color del acero mientras intentaba moverla, se flexionaba al sentir que las hojas se frotaban entre sí por dentro. La sonrisa que se deslizó en su rostro mientras obedecía cada una de sus órdenes no podía ser detenida. Su cuerpo estaba hecho de espadas. XXX acero contaminado XXX Vivian lo sintió antes de verlo. Eso no era inusual, como espíritu de un lago era natural que sintiera la presencia de un nexo cercano. Un nexo con el que había tenido la desgracia de tener que lidiar antes. Saliendo de su lago, tomó una forma vagamente humanoide, el nexo tendía a preferir eso a hablarle de cualquier otra forma. Hola Vivi. Sumire, un ser de una naturaleza similar a la suya antes de ser corrompida por Ultimate One of Demon. Pensar que había sido reducida a una borracha permanente que intentaba ahogar su pena por su infección. ¿A qué razón debo esta visita Sumire? Preguntó, no era del todo irrazonable que la criatura apareciera para conversar, pero algo en ella se sentía mal. «Oh, ¿no puedo hablar con un viejo amigo?», preguntó el apóstol muerto de cabello oscuro, incluso mientras tomaba asiento con los pies sumergidos en su lago. «¡Qué grosero! Algo te pasa», no iba a fingir que no se había dado cuenta, esas cosas eran tediosas y más fastidiosas de lo que valían. «No». La respuesta que recibió fue demasiado alegre para ser una mentira, pero definitivamente había algo extraño en su aura. Tu presencia no se siente correcta, declaró, preguntándose en silencio si esto no era realmente Sumire sino algún impostor. El silencio lo decía todo. Explicar. Notó que el apóstol muerto soltó un suspiro de derrota. No eres divertido, el gemido de Sumire dejó en claro que esperaba no darse cuenta. Y luego se llevó la mano al pecho y agarró algo que había estado escondiendo dentro de sí misma. Si Vivian fuera humana, su respiración se habría acelerado en respuesta al rostro que tenía delante. ¿De dónde sacaste eso?, exigió. Después de todo, habían estado buscando ese objeto durante más de un milenio. ¿Creerías que lo encontré dentro de un niño que ni siquiera sabía que estaba allí? Sumire dijo sin dudarlo, pequeño niño divertido, apenas alcanzó la pubertad y ya posee un reality marble innato. ¿Un niño humano con una canica de realidad innata? Si eso era cierto, entonces el niño probablemente estaría destinado a la grandeza. ¿Cómo lo recuperaste de él?
Lo saqué, le dije lo que era y me pidió que te lo devolviera. El énfasis de Sumire en el hecho de que el chico le había pedido que se lo devolviera no se le pasó por alto. Ella descartó esa idea. Si el chico poseía una canica de realidad, comparar sus acciones con las que harían otros humanos no tenía sentido. Extendiendo sus brazos improvisados, sintió la presencia de la vaina de Excalibur presionando contra ellos, una acción que tendría serias ramificaciones para el mundo moderno. Si vuelves a encontrarte con este chico, dale nuestros saludos, le dijo al vampiro, quien simplemente sonrió en respuesta. Por supuesto, ahora, ¿te animas a tomar unas copas? Preguntó la vampiro mientras sostenía una botella de esa intoxicante bebida humana. No, tengo mucho que hacer ahora, lo descartó sin pensarlo dos veces. Esas bebidas no tenían sentido para ella de todos modos. Lástima. Sumire pareció desconcertada por su declaración antes de estirarse. Bueno, entonces, supongo que te dejaré, hasta luego Vivi. Y con eso, Vampiric Nexus comenzó su viaje para abandonar el área. A pesar de todo lo que Vivian podía pensar era que, al parecer, tolerar a la mujer vampírica había sido un beneficio a largo plazo. Permitiéndose colapsar de nuevo en el lago, se movió, moviéndose justo más allá del velo que separaba el mundo humano del lado inverso, a balón en la mano cuando entró al jardín. Levantándose una vez más, miró por encima del árbol que estaba sentado frente a ella. Alaya había fallado. Avanzando hacia la figura, recostada contra el árbol, congelada en el tiempo durante casi 2000 años, tomó la vaina y se la metió. Era hora. El rey de una vez y del futuro caminaría por la tierra una vez más. Y eso es todo por hoy. Lo admito, no sé la viabilidad de lo que sucedió al final, pero decidí incluirlo de todos modos. Pero de todos modos, sombra fuera.